The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Some countries and companies continue to prioritize bilateral deals, going around COVAX, driving up prices, and attempting to jump to the front of the queue. This is wrong. Ahí lo escuchábamos al director general de la OMS, el doctor Tedros, con una frase rotunda que pronunció hace pocos días sobre este contexto de las vacunas a nivel global. En el primer episodio hablamos de la imperiosa necesidad de contar con un sistema multilateral que sea capaz de evitar de alguna manera el abismo del nacionalismo de vacunas. Un mecanismo con la cintura política suficiente para sortear los riesgos de la concentración de vacunas en pocas manos y asegurar la distribución equitativa entre todos los países. Menuda tarea la que se planteó la OMS. Ahora vemos que efectivamente ese momento llegó y nos encontramos con un escenario que concentra en 10 países el 80% de las vacunas aplicadas y donde solamente un país de renta baja ha comenzado a vacunar. Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá forman ese lote de países afortunados. Y así llegamos a una situación donde la vacuna contra el coronavirus, uno de los productos más demandados del mundo, se ha convertido en una nueva moneda de cambio para la diplomacia internacional. Para el episodio de hoy nos va a estar acompañando Natalia Pulido. Ella es diplomática, encargada aquí en Ginebra de los temas de salud y especialista en lo que se conoce como la diplomacia de la salud. Vamos a estar dialogando, va a ser un ping-pong, una conversación, más que una entrevista, va a ser un ida y vuelta, ameno, descontracturado, para charlar sobre dos temas puntuales. Primero, la distribución de vacunas, que comenzó hace muy poquito, para contarles qué es el COVAX, de qué hablamos cuando nos referimos al mecanismo COVAX, y en segundo lugar, conversar un poco sobre la misión de la OMS en China y los descubrimientos sobre el origen del virus y demás cuestiones. Así que quédense con nosotros, que así arranca el ginebrino. La semana pasada, en lo que fue una bocanada de aire para varios gobiernos, la OMS anunció la primera etapa de distribución de vacunas a través de COVAX. Y es positivo ver que regiones delicadas, con una situación vulnerable en materia humanitaria, como es el caso de Palestina, por ejemplo, podrían empezar a recibir vacunas en los próximos meses. El director general de la OMS, como escuchamos al principio, dijo que el mundo se encuentra al borde de un fracaso moral catastrófico. Así que, Nati, te agradezco por estar acá. Bienvenida al Ginebrino. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte acá. Y como les decía, la idea es tener un ping-pong, un diálogo, una conversación distendida. Y quería que empezáramos a charlar un poco sobre qué es el COVAX. ¿Qué es el COVAX? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de COVAX y contra qué pelea? Claro que sí. El COVAX es actualmente, digamos que la herramienta más importante para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. El COVAX lo está haciendo ahorita, o lo está coordinando ahorita, Gavi, que es la Alianza Mundial para las Vacunas, CEPI, que es la Coalición Europea para las Innovaciones en Preparación de Emergencias, y la OMS. Estos tres organismos se reúnen para crear un mecanismo de acceso y distribución de estas vacunas. Equitativo, esa es la clave del COVAX. O sea, ese es el punto central, que tenga una distribución justa y equitativa de vacunas. Claro, digamos que el mercado actualmente y cómo funciona todo el tema de acceso a medicamentos y acceso a vacunas es básicamente por oferta y demanda, ¿verdad? Ante un escenario de pandemia, ante un escenario de escasez de este producto que iba a ser
tan demandado, y eso era muy claro, se decidió empezar a pensar y a crear un mecanismo que permitiera que todos pudiéramos acceder, independientemente de nuestra capacidad de compra o de nuestro nivel de renta. Entonces en el COVAX nosotros podemos encontrar países de renta alta, países de renta media y países de renta baja. Eso es lo, digamos que, nuevo de este mecanismo, que reúne todos los perfiles de países. ¿Buscando qué? Buscando distribuir de una forma equitativa un producto que iba a tener escasez desde el día 1, que son las vacunas. Y en esa reunión de todos los países encontramos los países autofinanciados, ¿no? los que pueden comprar sus vacunas, y los países que no logran o que no tienen la capacidad económica de obtenerla, ¿no? Los AMC. ¿Es así? Claro, sí. Digamos que acá encontramos dos perfiles de países y ahí es importante hacer una diferenciación. Es interesante porque reúne a todos los países, pero los países tienen diferentes perfiles. Entonces están los países que son países de renta alta y renta media que podemos pagar nuestras vacunas. Como es el caso de Argentina. Exacto. Y Colombia. Entonces en ese caso se comporta como un fondo de adquisición compartida o conjunta, que es un modelo que ya existía, por ejemplo, en regiones como las Américas con el fondo rotatorio. Y es, por ejemplo, Colombia es un país que adquiere sus vacunas a través de ese fondo. Le dice a la Organización Panamericana de la Salud: necesito para este año, para mi plan de vacunación de diferentes enfermedades, tantas vacunas, y esas vacunas se compran en bloque. Eso que garantiza un mejor acceso y un mejor precio. Entonces es un modelo bastante positivo para economías medias y economías altas también. Y también tiene el perfil de los países, que son los países AMC, que son estos países que por el nivel de renta y por, digamos que por otros factores, no podían adquirir estas vacunas de forma rápida. Y esto es muy, muy, muy importante, y es que el COVAX busca que todos los países puedan tener al mismo tiempo cubierta una parte de su población. Empecemos por ahora, digamos, con población con el personal médico. Y luego avancemos con población de la tercera edad, y luego avancemos o también con personas con comorbilidades con esta enfermedad del COVID-19. Yo le encuentro, por ejemplo, dos limitaciones puntuales, quiero ver qué opinás. Una es la limitación propia del COVAX en el marco de la libre oferta y demanda de las vacunas. Porque, a mi entender, no podemos tratar a la pandemia como si fuese, o por lo menos los productos, los medicamentos y las vacunas, como si fuese un producto o un bien típico de consumo normal. Es decir, por ejemplo, como si un país estuviera adquiriendo granos o si estuviera adquiriendo algún otro tipo de servicio o un producto normal. Digo, como que siento que la libre oferta y demanda restringen y solamente terminan beneficiando a los países ricos con más recursos que se pueden apropiar de las vacunas, como vemos que sucede con este 80% que se concentra en solo los 10 países que nombramos. Esa limitación por un lado. Y después, por otro lado, siento que el COVAX tiene la limitación de que, más allá de que tiene una lógica racional y una lógica que uno entiende y comparte y defiende, tenés a los estados firmando contratos bilaterales con las farmacéuticas porque a los presidentes, a los primeros ministros, a los jefes de estado se les exige resultados rápidos y eficientes. Entonces veo esas dos dinámicas que se le oponen fuertemente al COVAX. Al principio, cuando hiciste la pregunta, dijiste ¿contra qué pelea el COVAX? Así es. Y el COVAX busca pelear contra eso, contra una distribución no equitativa en un marco de escasez de productos. Pero además, en el marco, y este contexto es bien importante, y es que es el marco de una pandemia en el que si no se logra la inmunización global, nunca vamos a poder superar esta enfermedad. Pero además, si no vamos todos de la mano poco a poco con el tema de la inmunización, no vamos a poder tener resultados positivos de una manera rápida. ¿Contra qué también pelea el COVAX? Contra los acuerdos bilaterales que muchas veces van a preferir los países. Sí, porque pueden llegar a ser más rápidos quizás que esperar a un convenio global. Claro, exactamente. Entonces es un mecanismo nuevo, es un mecanismo que es básicamente implica ceder la capacidad de negociación a un tercero. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Sobre un escenario de escasez, el COVAX pelea con... Sí, aparte, cuando uno para la pelota y se pone a pensar, es fenomenal lo que se está intentando llevar adelante. Porque de hecho en la historia moderna, y cuando uno tiene en cuenta el suceso de la pandemia, nos encontramos con un mecanismo completamente novedoso de escala literalmente global que recién ahora ha comenzado con su distribución. Son las etapas iniciales de la distribución de las vacunas, que ahora lo vamos a charlar.
Y me parece, a mi criterio, que se va a ir ajustando y aceitando con el correr del tiempo, porque, digo, por lo que decís vos, COVAX es principalmente algo tan sencillo de entender como tan complejo de llevar adelante. Es realizar una distribución equitativa de vacunas a nivel global. Y a la fecha, acá lo tengo anotado, me parece interesante mencionarlo, se han iniciado, en 75 economías se han iniciado procesos de vacunación. 52 en países de ingresos altos, 13 en países de ingreso medio como la Argentina y Colombia, y 10 de ingresos medios bajos, en donde se han administrado unos 134 millones de dosis. Y ahí lo que decíamos, de esas 134 millones de dosis, el 86% está en los países que nombramos antes. ¿Cómo estamos con la cuestión de las vacunas y la aprobación? Un país no necesita esperar a que la OMS le dé el visto bueno a una vacuna para adquirirla. Lo puede hacer si su agencia reguladora así lo decide. Uh-huh. Pero la metodología de la OMS es una metodología de referencia y es bastante confiable. Por lo tanto, por ejemplo, las vacunas que se distribuyen a través de COVAX solamente son aquellas vacunas que la OMS ha aprobado, ¿sí? Al momento, ¿cuáles son? Son las vacunas de Pfizer y las vacunas de AstraZeneca. Que se aprobó hace poquito, el lunes 15 de febrero. Ayer. Sí. Y mientras que otras vacunas están presentando todavía el dossier o los documentos para que la OMS pueda hacer, digamos que una revisión, incluida la vacuna de Rusia. Uh-huh. Esa es una buena noticia para la Argentina. Tenía entendido que en el mes de marzo aproximadamente se aprobaría la vacuna de Sinopharm y la de Sinovac. No sé si me ayudás a recordar, si la tenés en mente, cuáles son las que quedan. Moderna, Ajá. Johnson & Johnson y Novavax. Novavax. O sea, son un conjunto. Estas vacunas forman parte del portafolio COVAX. Claro, eso también es lo interesante de COVAX y es muy importante, y es que y una forma también de llamar la atención de los países y era decir, tenemos un portafolio para ustedes, van a poder comprar a medida que se vayan desarrollando las vacunas, haciendo los ensayos y luego logrando las aprobaciones de estas vacunas, vamos a tener un portafolio mucho más grande que nos va a permitir cada vez más distribuir de una forma mejor, digamos. Claro, ahora tenemos escasez, solo tenemos 2 vacunas dentro del portafolio de COVAX, pero poco a poco ese portafolio se va a ir ampliando. ¿Cómo se produce? Porque me parece un tema interesante, más allá de la distribución, el criterio con el cual se distribuye. Claro, antes de hablar del criterio, quería como dejar una idea clara. Es muy importante, o por ejemplo, para que se lo puedan imaginar así, que un país pueda tener la capacidad de negociar, digamos que al mismo tiempo con 10 farmacéuticas diferentes, porque en el portafolio de COVAX en algún momento se lleguen a tener 10 vacunas, es un avance muy importante porque no tiene que ir a firmar acuerdos bilaterales con cada una de las farmacéuticas. Unilateralmente, uno por uno. Tiene un intermediario que está negociando el mejor precio posible, además también que apoya en otro tipo de cosas, por ejemplo, la distribución de riesgos. ¿Sí? Tanto los productores como los países que las adquieren enfrentan riesgos al momento de tomar la decisión de firmar un acuerdo bilateral. Te voy a contar cómo es que veo COVAX. Diría que COVAX es como canastas, distintas canastas donde uno pone sus fichas, ¿no? Donde pone su riesgo. Entonces de esa manera diversifica el riesgo. Pone unas fichas en AstraZeneca, pone otras fichas en Pfizer, pone otras fichas en Johnson & Johnson, pone otras fichas en Sputnik. Digo, diversifica el riesgo, pero al mismo tiempo, cuando aparezcan esas vacunas, los estados, independientemente de qué tipo de vacuna sea, mientras sea efectiva, van a tener acceso. Entonces, exactamente. Ahí está la cuestión. Pero volviendo a la pregunta que te quería hacer antes, y que me parece súper interesante, creo que es una de las más importantes e interesantes para entender el mundo COVAX, y es cuál es el criterio de distribución. Lo último que nos contaron muy recientemente es que se diseñó y se está empleando un algoritmo que permita, digamos que cumplir con 3 puntos o características principales. El número 1 es la igualdad de dosis entre los países de una forma proporcional a la población. Se supone que con el mecanismo COVAX se tendría que lograr que cada país tuviera el 20% de su población inmunizada. La segunda característica es, obviamente, como es el COVAX, es un mecanismo de adquisición de vacunas, es decir, los países que somos autofinanciados o que son autofinanciados se deciden qué producto necesitan, entonces también eso es uno de los criterios, ¿no? Si un país de pronto
no priorizó vacunas con la nueva tecnología que ahora se maneja El ARN mensajero. mensajero, entonces va a tener que esperar un poco más hasta que entre al portafolio una vacuna diferente. ¿Sí? Y la tercera es también mantener una homogeneidad del producto a través del proceso, que cada entrega de vacunas no sea de una marca diferente, porque eso también, entiendo, afecta de alguna manera los planes de inmunización que está desarrollando cada país. Sí, y entiendo que en el documento que presentó hace poco la OMS, donde se da esta distribución indicativa de vacunas, e incluye una entrega de dosis de Pfizer por única vez de 1.2 millones y de 240 millones de dosis de AstraZeneca, que están divididas entre la producción que se hace en el Instituto Serum de la India y en Corea del Sur. Y de esos cuatro criterios para esta primera distribución indicativa, uno tiene que ver con la preparación de los participantes para recibir las vacunas, que me imagino también tiene que ver con la logística, ¿no? Claro. Y la capacidad de mantener, por ejemplo, las vacunas de Pfizer a una temperatura acorde. La segunda tiene que ver con si los participantes a los cuales se les entrega ya habían comenzado o no la campaña de vacunación. Esto tiene que ver sobre todo con la entrega excepcional que se hizo sobre la vacuna Pfizer. En tercer lugar, las preferencias de precio de los participantes. Y cuarto, la evaluación del riesgo de exposición de los trabajadores de la salud. Digo, es un mecanismo complejísimo. Es un mecanismo muy complejo, pero también es un mecanismo fascinante. Es un mecanismo de coordinación que implica tener en cuenta un montón de variantes, pero también es un mecanismo que, si se lleva a cabo de una manera efectiva, podría lograr esa distribución equitativa en las dosis. Y que no escaseen los productos. Y que no escaseen los productos. Pero además es que va más allá, y por eso digo que es fascinante, porque va más allá de entender como que esto es compro y vendo vacunas. Esto incluye también que, por ejemplo, uno de los criterios, como tú decías, era que los países ya tuvieran sus planes de vacunación listos, ¿sí? Es decir, no solamente es que usted tenga la capacidad de compra de un producto, es que usted ya está listo para aplicarlo. Y si no está listo, entonces tiene que lograrlo y tiene que desarrollar, digamos que esos criterios previos, y mientras tanto otro país va a poder ir vacunando. Entonces, ¿qué es lo fascinante de esto? Que no dejas vacunas en stock, que las moviliza rápido en donde realmente se necesitan. Exacto. Para mí eso es como un logro del multilateralismo impresionante. Sí, porque a veces uno lo que ve del multilateralismo, y a mí me pasa constantemente, es que son procesos largos. Claro. Entonces, quizás uno está acostumbrado más a las políticas más de corto plazo, de resultados más inmediatos, y cuando ve que estos procesos tan complejos como el COVAX empiezan a dar su fruto en poco tiempo, uno queda maravillado. Poder lograr en corto tiempo también una respuesta conjunta a la pandemia que empezamos a ver ahorita, me parece bien interesante. Contame, te vas a reír, pero la comparación que me dijiste, bueno, que me parece interesante, que sirve mucho para aclarar y entender cómo funciona a nivel micro, pero también a nivel macro. Sí, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo, pero además que no nos lleva a la crítica de está bien o está mal irse por COVAX, o está bien o está mal privilegiar acuerdos bilaterales. Y era el ejemplo del papel higiénico. Sí. Cuando empezó la pandemia y todos como individuos empezamos a enfrentar el encierro, las cuarentenas, esta incertidumbre, información por todo lado, muchos tomábamos decisiones de pronto que en este momento decimos son irracionales, como salir a comprar todo el papel higiénico disponible. Cosa que vimos acá en Suiza. Claro, exactamente, pero porque uno, siento, responde a diferentes estímulos, necesidades, lo que sea. Y esa misma lógica a nivel micro se da a nivel macro, donde los estados al comienzo de la pandemia empezaron a estoquearse de productos de protección personal, barbijos, jeringas, máscaras de oxígeno, respiradores, ese tipo de cosas. Eso también habla un poco no solo de las decisiones de los estados, digamos que cubrir sus propias necesidades nacionales, sino también de cómo el sistema está distribuido y de cómo también el sistema estaba pensado para un tema de una emergencia. Porque siento tampoco que había de pronto advertencias sobre una pandemia, pero no había la preparación para afrontar este tipo.
Entonces, las cadenas de suministro entraron en crisis, los países empezaron a hacer bloqueos comerciales a ciertos equipos médicos y un montón de cosas que son igual enseñanzas que ahora, además, hay un proceso que se está llevando a nivel de Estados miembros, pero también de expertos independientes en la OMS de ver cómo mejoramos todos en conjunto este multilateralismo. Y eso tiene que ver un poco con la reforma que se quiere hacer o las transformaciones que se están pensando para la OMS, ¿no? Claro. Yo digo reforma, siento que Naciones Unidas está desde hace un buen tiempo en reforma, en mejorar todo el tiempo, en lograr que este multilateralismo llegue realmente traducido de alguna forma a las necesidades nacionales de los países, pero sí, esta pandemia dejó un espacio muy, muy grande para que la OMS mejore su respuesta y su preparación ante emergencias. Y a mí me parece fundamental dos cosas, y son temas que se están discutiendo hoy en día. Una de ellas es una resolución que la está llevando adelante o la está coordinando la Unión Europea y tiene que ver con qué se espera de la OMS. Me parece fundamental explicitar bien y aclarar qué esperan los estados de la OMS, cuáles son los roles de la OMS, porque está claro que hubo muchas deficiencias, pero que por otro lado también tiene que ver con la falta de financiamiento que tiene la OMS. Porque lógicamente no tiene dinero suficiente como para cubrir todos sus programas o todos sus objetivos. Y esto es algo que va intrínsecamente de la mano, digo. Claro, yo creo que hay tres, yo le sumaría ahí una variante, y es el tema de también cuál es el rol de los países y cómo los países están cumpliendo con sus responsabilidades. El único acuerdo vinculante o el único tratado vinculante que tiene la OMS es el Reglamento Sanitario Internacional. Y es el que nos ayuda a prepararnos en cuestiones de emergencias, el que exige a los países compartir información de temas que pues, se podrían volver emergencias de salud. ¿Funciona realmente la OMS con el esquema de presupuesto que tiene actualmente? No es si la plata le alcanza, sino que, por ejemplo, la OMS se enfrenta el 17%, llegan a ser contribuciones obligatorias de los estados. Sí, que es una cuota que se fija a través de Naciones Unidas. Exacto, y el resto se logra a través de donantes. Pero esas donaciones generalmente vienen atadas o no son flexibles. Y el tercero es estados. No soy la primera que lo dice. Las organizaciones son los estados miembros. Las organizaciones están formadas por estados miembros que toman las decisiones, pero que además cumplen las mismas decisiones que ellos toman. Entonces, temas de vigilancia epidemiológica, temas de refuerzo de capacidades nacionales, todo eso también está siendo discutido actualmente. Un nivel de alerta intermedio, ¿no? Porque lo que quedó claro también en esta pandemia es que no se sabía cuándo pasaba de ser una emergencia internacional a una pandemia, como una especie de semáforo, ¿no? Que no está muy claro cuándo es pandemia o cuándo no. Claro, exactamente. Todo esto igual está en discusión aún. Hay muchas recomendaciones que han salido en prensa, que han salido también de reportes previos que han hecho los comités de evaluación que están revisando actualmente la respuesta de la OMS. Algunos hablan de la necesidad de tener una alerta intermedia, sobre todo para que los países sepan exactamente cómo responder. La lista es larguísima de cosas que se están discutiendo sí, y son complejísimas. Quiero agregar dos más, que no quiero que se nos escapen. Una es una resolución interesante que propuso Etiopía sobre la producción local de medicamentos, ¿no? Como para que aquellos estados que tienen una industria capaz de producir tengan la posibilidad, a través de acceso a tecnología, lograr llevar adelante la elaboración de medicamentos o de vacunas. Y por otro lado, algo que escuchamos hace poquito, que es llevar adelante o lograr un tratado internacional de las pandemias, que es algo que propuso el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Se desprenden miles de temas. Sí. Se desprenden miles de temas y lo que está claro es que por lo menos se está discutiendo. No sabemos en qué va a quedar, pero el proceso de negociación es complejo y largo. Sí. El 9 de febrero pasado, en la ciudad de Wuhan, en China, ocurrió un evento que para mí, en mi criterio personal, fue exageradamente demorado, en el que la misión internacional de la OMS brindó, en conjunto con autoridades chinas, una conferencia de prensa para contarle al mundo, contarle a la comunidad internacional, los principales descubrimientos del origen del SARS-CoV-2.
tuvo un doble objetivo. Por un lado, lograr una mejor comprensión de lo ocurrido a fines de 2019 en China, y por otro lado, entender cómo se produjo el pasaje de los animales a los seres humanos. El equipo internacional que viajó a China estuvo integrado por expertos de Australia, Dinamarca, Alemania, Japón, Países Bajos, Qatar, la Federación Rusa, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. No estoy viendo acá, Nati, miembros de América Latina, una pena. Y además estuvo integrada por expertos provenientes de la OMS, la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Se elaboraron 4 hipótesis sobre el pasaje, sobre el origen del virus, y además se charlaron de otro tipo de cuestiones. ¿Qué te pareció lo más relevante para vos de esta conferencia? Para mí, muy esperada por la comunidad internacional. Sí, era una conferencia muy esperada, además porque fue bastante mediático todo el proceso de organización, cuánto podían entrar los científicos, duraron un tiempo en cuarentena y finalmente terminaron sus 4 semanas de misión, hicieron bastantes visitas pues en campo a nivel local en Wuhan, y luego nos contaron en esta rueda de prensa sobre las 4 hipótesis que manejaron y sobre las que trabajaron. La primera era la transmisión directa, la hipótesis de la transmisión directa de una especie animal reservorio a los humanos directamente. La segunda era la transmisión del virus a través de una especie intermedia, reservorio, especie intermedia, por ejemplo un animal doméstico, y luego a los humanos. Luego la tercera era a través de la cadena alimenticia o productos congelados, y la última era una consecuencia de un incidente en un laboratorio. Se sugiere que la hipótesis 2, que es la de una especie intermedia, es la más probable. Pero hicieron mucho hincapié también, y no sé si a vos también te pareció o lo notaste, hicieron mucho hincapié en el tema de los alimentos congelados y la cadena de frío, como alimentos empacados que podrían haber llegado a China y haber tenido un impacto. Eso vi que lo mencionaron mucho. Pues era una de las hipótesis sobre las que trabajaba el grupo de científicos. Ninguna la podían desestimar sin, digamos, hacer antes una investigación y recabar alguna información. Pero lo que explicaban luego era que es posible que se haga una transmisión del virus, es decir, que en el embalaje se pueda contaminar de alguna forma, pero que no es realmente posible que esto sea una explicación para la pandemia actual. O sea... Bueno, llegamos al final de este episodio. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. Fue como un diálogo. Fue divertido. Divertido. No fue una entrevista. No fue una entrevista, fue un ida y vuelta. No fue una ida y vuelta de lo que nos toca acá vivir día a día, de lo que tenemos la oportunidad también de ver, de conocer, y de la información que tenemos de primera mano, que de pronto es útil transmitir también a otras personas. Sí, y vos que sos una apasionada de todo este tema que tiene que ver con el Global Health, con la salud global, la diplomacia de la salud, que veo que tenés pasión, ¿te gusta? Me gusta bastante. Me lo encontré aquí en Ginebra y la verdad ha sido muy gratificante, y con todo este tema de la pandemia pues ha sido un gran aprendizaje también. No te considero entrevistada, pero como estás acá te tengo que preguntar algo que le preguntamos a todos los participantes del podcast, del Ginebrino. Contanos algún libro que estés leyendo o que hayas leído recientemente. Ok, el último libro que me leí, que acabé hace muy poco, fue un libro que me regalaron de cumpleaños, que me regaló mi mejor amiga. Se llama La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, una escritora italiana. Es una novela muy corta, es una novela muy interesante de una niña que se llama Giovanna, que pasa de la niñez a la adultez a través de un montón de vivencias, pero también de la relación con sus papás y cómo esto se va transformando, y creo que uno se ve muy identificado en muchas de estas etapas, y es bastante entretenida y bastante clara la forma en la que narra la historia, así que es un libro muy sencillo, pero que me ha ayudado bastante en esta pandemia, como a desconectarme un poco. A relajar un poco. A relajarme un poco, y bastante recomendada esta escritora. Bueno, gracias Nati por la recomendación del libro y por haber estado acá en este primer episodio 2021 del Ginebrino. Ojalá te podamos volver a tener más adelante quizás con otras aristas del COVID que todavía no estamos presenciando y que quizás surjan más adelante.
Bueno, ginebrinos, terminamos este primer episodio del año. Espero que se hayan divertido, que se hayan informado, que lo hayan pasado bien. Charlamos sobre 2 temas puntuales, sobre el COVAX y este mecanismo de distribución equitativa de las vacunas. Charlamos sobre la misión a China y sobre los principales descubrimientos. Cuestionamos el modelo basado en esta demanda y oferta salvaje que también se aplica a las vacunas y que deja desprotegidos a cientos de países que no tienen acceso a los productos, a los medicamentos, a las vacunas, y que ni siquiera una pandemia ha logrado modificar. La evidencia es abrumadora, pero también esperable en el mundo en el que vivimos. Los países ricos son los que cuentan y van a contar con esa monstruosa capacidad de movilizar sus sistemas de salud para vacunar, su logística de transporte, el mantenimiento de la cadena de frío, capacitación del personal de la salud, en fin, movilizar a su propio país. Y mientras tanto, seguimos con discursos sobre la importancia de lo colectivo y lo solidario, pero lo que realmente se evidencia acá en Ginebra son acciones que se enfocan a mantener este status quo donde algunos pocos ganan y muchos pierden, en donde se privilegia la capacidad económica de los países y se deja desprotegido a la gran mayoría. Por eso yo invito, más allá de las críticas que suelo generar a distintos esquemas multilaterales, invito a prestarle atención al COVAX, invito a defender este modelo de distribución justa, equitativa, de seguir pensando y repensarlo, de entender cuál es el fondo de la cuestión, de lo que necesita la OMS, de cuáles son sus roles, y también, más allá del financiamiento, de una rendición de cuentas que cada Estado tiene que realizar y llevar adelante sobre el rol que ocupó y su accionar en este contexto de pandemia. Esto fue el Ginebrino 2021. Como siempre decimos cuando tenemos invitados y entrevistados, son opiniones a título personal y no representan la postura oficial del país o de la misión permanente. Espero que lo hayan disfrutado. Me encantó volver a estar con ustedes. Se vienen muchas cosas interesantes en el Ginebrino. Ya les vamos a estar contando a través de nuestras redes sociales. Síganos, escúchenos. Pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Dennos sus sugerencias, sus ideas, sus críticas para seguir creciendo, para seguir mejorando. Los dejamos, como siempre, con la música de nuestro gran amigo Lucky Bamba, nuestro amigo de Spotify. Y bueno, los esperamos en una nueva edición del Ginebrino. Un saludo para todos.